Buenos días, el presente estudio está relacionado con las interfaces cerebro-computador, específicamente al uso de señales de electroencefalografía en baja frecuencia para la clasificación de las etapas del movimiento en tareas de agarre y levantamiento. El desarrollo de esta investigación comprende los siguientes puntos: introducción, materiales y métodos, resultado, discusión y conclusiones. Los objetivos de la investigación son analizar la información en baja frecuencia de señales EEG durante la ejecución de movimientos de agarre y levantamiento para identificar y clasificar 6 etapas del movimiento ejecutado con la mano derecha. Una interfaz cerebro-computador es un sistema que adquiere, procesa y convierte señales cerebrales en comandos para manipular dispositivos externos. Una BCI está formada por 5 grandes etapas. La primera es la generación de los patrones de actividad cerebral, los cuales dependen del tipo de tarea que realiza el usuario. La segunda consiste en la medición y grabación de las señales cerebrales. Estas señales pueden ser de diferente naturaleza, por ejemplo, eléctrica, magnética, concentración de oxígeno, entre otros. Para este caso, hemos utilizado electroencefalografía, la cual es una técnica no invasiva, por lo tanto no representa riesgo para el sujeto de prueba. La tercera es la de procesamiento y extracción de características, la cual busca eliminar ruido e información redundante y extraer características útiles para la identificación de los patrones cerebrales. Entre las técnicas más usadas podemos mencionar filtrado temporal, filtrado espacial, transformada de Fourier, transformada wavelet, entre otros. Para la etapa de clasificación, se puede usar prácticamente cualquier método del campo denominado Machine Learning. En BCI, los algoritmos más usados son máquinas de soporte vectorial y discriminante lineal. La quinta etapa es la de aplicación y retroalimentación. Las aplicaciones se pueden extender prácticamente a cualquier ámbito, por ejemplo, manejo en neuroprótesis, sillas de rueda, etc. La retroalimentación consiste en el intercambio de información entre el usuario y el dispositivo con el objetivo de mejorar su funcionamiento de forma continua. ¿Para qué sirve una BCI? Teóricamente, las aplicaciones de los sistemas BCI son muy amplias. En la gráfica se exponen 6 ejemplos. El primero, la rehabilitación motora, orientada a restaurar habilidades perdidas por accidente cerebrovascular o algún tipo de patología. A continuación tenemos el control de dispositivos externos. En la figura se muestra la operación de una silla de ruedas. Sin embargo, esto puede extenderse a otros campos, como herramientas o dispositivos domóticos. Así también tenemos neuroprótesis, a través de las cuales se puede mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motriz severa. De igual forma, se contempla el estudio de patologías médicas como epilepsia, Alzheimer, déficit de atención, entre otros. De manera similar, se investiga en el desarrollo de sistemas de comunicación y también en la creación de videojuegos y entretenimiento. El método propuesto incluye el uso de una base de datos pública, un análisis de similitud utilizando Dynamic Time Warping, la extracción de características usando transformada wavelet discreta y descomposición empírica, y finalmente la clasificación de las etapas mediante el algoritmo de subespacio aleatorio. La base de datos fue desarrollada por la Universidad de Umea con el auspicio de varias instituciones de investigación europea. Está compuesta por señales de 12 sujetos de entre 19 y 35 años. La lectura de cada sujeto se realizó a través de 32 canales ubicados como se ilustra en la figura. El experimento fue dividido en 8 series, cada una de las cuales contiene 32 ejecuciones de la tarea de agarre y levantamiento del objeto. La ejecución del movimiento considera 6 etapas. La primera corresponde al movimiento del brazo desde su posición de reposo hacia el objeto. Las etapas 2 y 3 conforman el movimiento de agarre. La 2 es cuando el primer dígito toca el objeto y la 3 cuando el otro dígito también toca el objeto. La cuarta lo eleva, la quinta lo baja a su posición original y la última etapa libera el objeto y regresa el brazo a su posición de partida. El análisis de similitud se realizó aplicando el algoritmo Dynamic Time Warping.
Este método permite estimar la semejanza entre señales que han sufrido escalamientos o desplazamientos temporales, como sucede en EEG. La evaluación se ejecutará entre todas las etapas del mismo sujeto y también entre etapas pertenecientes a diferentes sujetos. En la gráfica se ilustra la diferencia entre la distancia euclidiana y el método elegido, la cual radica en que Dynamic Time Warping considera valores pasados y futuros de la señal, a diferencia de la distancia euclidiana, que únicamente toma en cuenta los datos en el mismo instante de tiempo. La transformada wavelet discreta es un método para la descomposición de una señal utilizando una versión escalada y desplazada de una función de onda madre. Se extrae aplicando secuencialmente un banco de filtros pasabajos y pasaltos y submuestreando la señal a la mitad de su frecuencia de muestreo original. En este caso, con el fin de trabajar en la banda de interés, que es de 0 a 8 Hz aproximadamente, hemos descompuesto la señal en 6 niveles de detalle más un nivel de aproximación. En la tabla se describe el rango de frecuencias de cada nivel. El vector de características se construyó concatenando los coeficientes de cada uno de los 32 canales. Por ejemplo, considerando que la frecuencia de muestreo es de 500 Hz y la ventana de análisis de 1 segundo, el nivel de aproximación contiene 8 coeficientes. Por lo tanto, el vector de características tendrá una longitud de 256 atributos. Similar a la transformada wavelet discreta, el método de descomposición empírica también separa la señal en componentes denominadas función de modo intrínseco. Para la obtención de cada IMF, se calcula la envolvente superior e inferior de la señal mediante la interpolación de los valores máximos y mínimos, y luego la envolvente promedio se resta a la señal original. Si el resultado cumple las condiciones para ser un IMF, se almacena y se repite el proceso. En las gráficas se muestra la descomposición de un canal EEG en 7 IMFs. El recuadro en rojo abarca las IMFs en la banda de interés. Para la extracción de características, reconstruimos la señal únicamente con los IMFs seleccionados y submuestreamos respetando el teorema de Nyquist. Por ejemplo, cuando evaluamos de 0 a 4 Hz, únicamente usamos los IMFs 7 y 6 y el submuestreo se realiza a 8 Hz, lo que representa 8 muestras en la ventana de 1 segundo. A continuación, el vector de características se construye concatenando las muestras resultantes en cada canal. Para evaluar la contribución de las bandas adyacentes, este proceso se repitió hasta alcanzar los 15 Hz. Para la clasificación de las etapas, utilizamos el método de subespacio aleatorio. Se ha elegido este porque ha demostrado buen desempeño en problemas de alta dimensionalidad, como es común al trabajar con señales de electroencefalografía multicanal. De forma resumida, este algoritmo consiste en entrenar varios clasificadores denominados clasificadores débiles con un subespacio reducido de características. Por ejemplo, si nuestro vector de características tiene 256 elementos, podríamos asignar de manera aleatoria 30 de ellos a cada clasificador débil y luego tomar la decisión final por mayoría simple. Resultados. Como ya se explicó en la metodología, lo primero que se realizó fue un análisis de similitud. La figura muestra las formas de onda de las 6 etapas entre sujetos. Lo interesante de esta gráfica es que las señales de la misma etapa son muy similares entre todos los sujetos. Por ejemplo, la etapa 1 presenta un pico característico aproximadamente en 0.5 segundos en los 3 sujetos mostrados. Algo más que se debe destacar en esta gráfica es la semejanza entre las etapas 2 y 3. Esto se debe a que estas etapas están sobrelapadas en el tiempo, es decir, suceden casi simultáneamente. Es importante recordar que la etapa 2 es el toque del primer dígito con el objeto y la 3 el contacto del segundo dígito. Por lo tanto, es razonable que estas etapas estén sobrelapadas y la señal sea prácticamente la misma. Clasificación. Usando características obtenidas mediante la transformada wavelet discreta,
La precisión en la clasificación es bastante buena, alcanzando un máximo de aproximadamente 90% en el sujeto 1 y una precisión promedio del 77%. En la tabla presentada es evidente que las etapas más complicadas para discriminar son la 2 y 3 y que, como ya se explicó, presentan sobrelapamiento. Por otro lado, los segmentos temporalmente distantes fueron más factibles de identificar. A continuación se presentan las matrices de confusión, para el mejor caso, sujeto 1, para el peor caso, sujeto 12 y para un caso promedio, sujeto 4. Estas matrices reflejan lo que ya se describió en la etapa anterior, es decir, que para todos los sujetos, las etapas de mejor resultado son las que están más separadas temporalmente, es decir, las etapas 1 y 4, mientras que las más complejas de discriminar son las 2, 3, 5 y 6. Para el caso de descomposición empírica, clasificamos utilizando características obtenidas de 3 rangos de frecuencia diferentes. El primer rango de 0 a 3.5 Hz se conformó con los IMFs 7 y 6. El segundo rango de 0 a 7 Hz se alcanzó agregando el IMF 5. Y finalmente, para cubrir la banda hasta 16 Hz, se incluyó hasta el IMF 4. Con la información procedente de la banda de 0 a 3.5, se obtuvo una precisión promedio de 72%. Incrementando el rango hasta 7 Hz, se experimentó una mejoría del 5%, igualando los resultados mostrados con wavelet discreta. Algo que se debe distinguir es que al incrementar la banda hasta 16 Hz, la clasificación no presentó ninguna mejoría. Considerando los resultados obtenidos en el análisis de similitud, se decidió ensayar un único clasificador para toda la base de datos. El resultado se muestra en la gráfica y señala que se alcanzó aproximadamente un 65% de precisión, lo que representa 48% sobre la probabilidad de azar. Este resultado es prometedor, ya que por lo general los sistemas BCI deben ser ajustados dependiendo de las particularidades de cada sujeto. Al igual que en la clasificación individual, las etapas más dificultosas de discriminar son las que están temporalmente sobrelapadas. Discusión. Varios estudios han demostrado alta variabilidad en las señales CEG superficiales. Esta variabilidad se presenta entre señales procedentes de diferentes sujetos e incluso en señales del mismo sujeto, pero registradas en diferentes sesiones. Este hecho obliga a que los sistemas BCI deban ser personalizados dependiendo de las características de cada sujeto y también evita la construcción de bases de datos grandes en las que se pueda aplicar algoritmos más complejos, como por ejemplo Deep Learning. En este trabajo se mostró que esta variabilidad se ve atenuada cuando se trabaja en bandas inferiores a los 7 Hz. Usando un único clasificador para todo el conjunto de datos se logró 65% de precisión, lo que corrobora que los efectos de la variabilidad son menos críticos a baja frecuencia. Los métodos propuestos son simples y eficientes. Alcanzamos un máximo de aproximadamente el 90% y demostramos que los errores en la clasificación se deben a que la señal de ciertas etapas está ampliamente sobrelapadas. Sugerimos explorar métodos de análisis con ventanas más pequeñas para intentar solventar este problema. Hasta el momento, los sistemas BCI basados en señales CEG han logrado decodificar confiablemente solo 2 movimientos. Este trabajo considera el estudio de 6 etapas de movimiento ejecutadas con la misma mano, por lo tanto no existe activación contralateral. Conclusiones. El resultado más importante es la remarcable similitud observada entre las formas de onda pertenecientes a diferentes sujetos. Esto sugiere la existencia de patrones específicos en baja frecuencia que presentan características robustas, es decir, que de alguna forma se mantienen invariantes a pesar de la alta variabilidad reportada en estudios previos. Nuestros resultados son consistentes con otros trabajos en bajas frecuencias. Utilizando únicamente información de 0 a 4 Hz, alcanzamos una alta precisión, lo que demuestra que para este tipo de problemas la mayor cantidad de información útil se concentra en bajas frecuencias. La base de datos utilizada corresponde a señales de movimientos ejecutados.
Sin embargo, considerando que un gran número de estudios basados en imágenes médicas han demostrado la existencia de regiones corticales que se activan de manera similar durante la ejecución y la imaginación, en nuestra opinión, el trabajo realizado podría contribuir al desarrollo de sistemas BCI basados en la imaginación del movimiento. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta o sugerencia, por favor, enviar a nuestros correos.